7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con nuestra primera invitada, con María Fernanda Restrepo y también con el padre Pedro Restrepo, ambos símbolos de la lucha contra los derechos humanos. Como lo decía Alexis en su comentario esta mañana, este 8 de enero de 2022 se conmemoran 34 años de la desaparición de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi en el gobierno del expresidente León Febres Cordero. Son 34 años de un suceso que ha marcado la vida en el país, en lo que a la defensa de los derechos humanos se refiere, un hecho que a pesar de 3 décadas que ya han transcurrido, sigue en la impunidad. ¿Cómo está? Buenos días, don Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos, feliz año. ¿Qué decir respecto a estos 34 años que usted no ha tenido respuestas y no conoce qué pasó con sus 2 hijos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Primero, pues, siempre agradeciendo a Pichincha Comunicaciones, que ha sido una radio que siempre ha estado con las causas justas y en específico con la causa nuestra de la búsqueda de nuestros niños, Carlos Santiago y Pedro Restrepo. No, realmente la situación continúa estancada en los 3 puntos fundamentales que todavía no hay respuesta. Los cuerpos de los niños, la verdad total y absoluta de lo que pasó el día 9, el día 10, el día 11 de enero, cuando esos niños pues fueron llevados a varios sitios, digamos, de tortura que existían en esa época, ¿no? El CDP, el SIC, Puzuquí, inclusive una agencia de antinarcóticos, en fin, todas las porquerías que tenían en esa época y que se suponía pues que todo el mundo, y en especial 2 niños inocentes, tenían algo que ver. Eso continúa, digamos, totalmente callado por las autoridades. Y desde luego hay muchas otras personas que están implicadas, que tienen que ser juzgadas, ¿no? Afortunadamente, pues por la cuestión de la Comisión de la Verdad nombrada por el presidente Correa, saltaron otros personajes que están implicados, que están siendo, digamos, analizados en instrucción fiscal. Pero pasan más de 11 años o 10 años y todavía pues ni siquiera hay informes que los acusen directamente. Además, pues han pasado bastantes fiscales por ahí, de tal manera que todo vuelve a foja cero cada vez que cambia. Don Pedro, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. Primero quiero hacerle una pequeña consulta técnica nada más. ¿Es posible? Ya tenemos a María Fernanda en pantalla. Don Pedro, ¿será que podemos prender su cámara también? Sí, claro. Ya, porque estamos con transmisión a través de nuestras plataformas digitales y obviamente habrán muchos ecuatorianas que querrán también tener la posibilidad de verlo. Ya la vemos conectada María Fernanda. María Fernanda, qué gusto saludarte a los tiempos. Estamos acá desde el estudio Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Decíamos en la introducción, son 34 años. Es una deuda pendiente que tiene todo el Estado ecuatoriano con ustedes, y creo que es una deuda con el país entero, porque exigimos, y a partir del ejemplo que ustedes como familia le han dado al país y al mundo, lo que se exige es la verdad. Una verdad que ha sido ocultada, una verdad que ha sido maltratada, como maltratados han sido ustedes como deudos, ¿no? Como familiares que todavía están precisamente esperando esa reparación por parte del Estado y saber dónde finalmente es que están los cuerpos de Carlos Santiago y de Pedro Andrés. En lo personal, María Fernanda, ¿cómo han vivido toda esta situación y esta negación que han tenido que soportar por parte del Estado? Gobiernos, policía, incluso algunos también medios de comunicación que se han sumado a ese relato. Muchísimas gracias siempre a Pichincha Universal. Sí, efectivamente, como tú lo relatas, es tal cual la historia, ¿no? Es un maltrato crónico, consecutivo, de 34 años, angustiante, ¿no? El crimen, la desaparición es del crimen perfecto, es del crimen total, porque 34 años después
nosotros seguimos en este funeral abierto, como yo le digo, sin cuerpos, sin muchas respuestas y con todo el Estado dando la espalda, ¿no? Ha habido, en alguna época atrás hubo voluntad política, luego de esto ha habido cero voluntad política, cero acercamiento en este gobierno, no ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades actuales, ni un acercamiento en lo más mínimo con la familia, para definitivamente aclarar esto, y es increíble porque debería ser prioridad número uno del Estado, ya cerrar esto, ya cerrar esta historia, ya cerrar este dolor de una familia totalmente desmembrada y cerrar esta cicatriz que también ha herido a todo un país. Debería ser prioridad número uno, poner toda, digamos, toda la voluntad, todos los recursos para aclarar este y otros casos de violaciones de derechos humanos de lesa humanidad, y sin embargo no es así. Sin embargo, dentro de una fiscalía, si bien está abierto el caso y otros casos, como dijo mi papá, es terrible y parece que fuera hecho a propósito cambiar fiscales año tras año dentro del caso para investigar. Entonces empieza un fiscal, todos con muy buenas intenciones, tengo que decirlo, jóvenes muy preparados al parecer, pero que empiezan una línea de investigación y de repente los suplantan, porque empiezan a pisar callos fuertes, me imagino, y desde arriba vienen las órdenes. ¿Desde dónde vienen esas órdenes? ¿Desde dónde vienen esos cambios? Para nuevamente empezar de cero con otro fiscal hasta que empiezan a surgir cosas y quizás posiblemente a la actual fiscal, que es una fiscal muy buena, la quieran cambiar también. Este es un llamado directo a la fiscal Diana Salazar para que nos responda por qué se ha cambiado de fiscal año tras año en este caso y en otros casos. Y sí, se está detrás de las huellas de personajes oscuros que todavía tienen que aclarar parte de la verdad, porque han sido señalados por otros personajes oscuros que tuvieron que ver con la historia y que ya han fallecido. ¿Ah? Estamos hablando de los ex agentes Fraga, Medrano y Gudiño. Medrano, que ahora es juez, ¿no? Porque muchos policías de la época, cuando dejan de ser policías, se convierten en abogados, ¿no? ¿Para qué? Me imagino que para ver y conocer bastante bien las leyes y sus triquiñuelas para zafarse de la justicia y de la verdad. Hay médicos de la época que eran parte de ese SIC-10, que controlaban el pulso, la vida, finalmente, de aquellos torturados, a ver cuánto más podían resistir las torturas, para ver cuánto más se les podía sacar de las supuestas verdades. De esos médicos se han cambiado de nombre algunos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué no aparecen y no dan la cara? ¿Sí? Hay muchas piezas sueltas que todavía la familia sigue insistiendo por esta investigación y por seguir adelante con estas investigaciones, porque un crimen de Estado es un crimen, o un crimen de lesa humanidad no prescribe. Así haya habido un juicio, todavía hay piezas sueltas que seguimos buscando y seguimos indagando. María Fernanda, buenos días, les saluda Licenia, feliz año. Ustedes han sido un referente, como decíamos al inicio de esta entrevista, de la lucha por los derechos humanos. El presidente de la República, en momentos en que era candidato, ofreció reunirse con las personas, con los familiares de los desaparecidos, y ofreció continuar con esta lucha para dar las explicaciones o para dar con su paradero o para conocer qué es lo que ha pasado con estas personas. Hay la Secretaría de Derechos Humanos, hay diversos funcionarios que se supone se encargan de estos temas. ¿Alguno de ellos les ha llamado, se han reunido? ¿Hay alguna esperanza de que este caso llegue a conocerse, tomando en cuenta incluso la forma de hacer política que ha demostrado hasta ahora el presidente de la República? Que yo sepa, no nos ha contactado ninguno. Es posible, mi papá, que responda a esta pregunta, porque de mi parte no he recibido yo ninguna comunicación, ningún acercamiento y no me han comentado nada. Mi papá puede responder esta pregunta también. Don Pedro, ¿con usted se han contactado?
Aló, aló, ¿sí me escuchan? Le escuchamos perfectamente, don Pedro. Yo le decía a María Fernanda que el presidente Guillermo Lasso, en época de campaña, él ofreció reunirse con los representantes de las personas desaparecidas. Fue uno de sus ofrecimientos de campaña. No sé si con usted, que simboliza esta lucha por las personas desaparecidas, se ha reunido, si ha recibido alguna llamada del presidente, de alguien, de algún funcionario del gobierno, de la Secretaría de Derechos Humanos, que le digan vamos a seguir investigando el caso, estamos avanzando, algo. No, 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 en absoluto, en absoluto. Y como cosa pues anecdótica o curiosa, siempre que ha habido campañas políticas, porque esto ya lleva 34 años, entonces tantos presidentes, tantas campañas y tanto ha pasado en la política ecuatoriana, que yo recuerde todos, absolutamente todos, siempre han hablado de que van a esclarecer el caso Restrepo, que se van a reunir con la familia y que están muy interesados y muy conmovidos, ¿no? Pero eso simplemente es politiquería, llegan al poder y jamás hacen un acercamiento, y si nosotros hacemos algún acercamiento por medio de cartas, ni siquiera son contestadas y absolutamente no pasa nada. Únicamente en el gobierno de Rafael Correa se empezó a cumplir los puntos que acordó el Estado ecuatoriano cuando reconoció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que el caso Restrepo era un crimen de Estado, y se formó un protocolo o un convenio amistoso que se llama de unos 12 puntos que había que cumplir. De esos puntos únicamente se cumplió el que tenía que ver con la indemnización económica, pero el resto de puntos jamás fueron tocados por ningún presidente. Únicamente en el gobierno de Rafael Correa algunos de esos puntos fueron al menos atendidos o fueron tratados de ser solucionados. De resto, ha habido una complicidad y una cobardía, porque eso es cobardía del gobierno civil, que no se atreven a tocar a la policía. O sea, la policía sigue siendo intocable en este país. Ahora que usted menciona, don Pedro, un tema que es digamos, de alguna forma delicado, porque forma parte de esta supuesta reparación que desde el Estado se ha pretendido hacer a una familia que ha sufrido tanto durante 34 años, que es el tema de la indemnización, ¿no? La reparación económica. Ya, en este país que, digamos, ha llegado a unos niveles de odio impresionantes, que son casi incontenibles, cada vez que se refresca la memoria sobre este caso específicamente, no hay otra forma de llamarles. Hay idiotas que le dicen a Pedro Restrepo y a María Fernanda, pero si el Estado ya les indemnizó, ¿por qué siguen molestando? ¿Qué decirles a estas personas, María Fernanda y don Pedro? A estas personas que creen que con una indemnización económica está solucionado un daño que ustedes van a llevar en su vida, en su alma, en su corazón, durante todo el tiempo. Ustedes van a llevar en su vida durante todo el tiempo. ¿Qué decirles a estas personas? A ver, esas personas que dicen ya les pagaron, ¿qué más quieren? Seguramente esas personas por 2 centavos pueden quedarse callados y no buscar a sus hijos nunca más, y pueden quedarse conformes. Nosotros no pedimos que desaparezcan a Santiago y Andrés para recibir indemnizaciones. La vida es invaluable, esa vida de 2 niños, esos sueños, esas esperanzas. Como tú tienes un hijo para verlo crecer, para envejecer con él y para tú morir primero y no tu hijo primero, ¿sí? Eso no tiene nombre y eso no tiene precio. Los estados están obligados por las leyes a indemnizar a las víctimas, porque la pérdida es a todo nivel, no solo el nivel psicológico, moral de una pérdida, no solo es la pérdida invaluable de una vida y la destrucción absoluta de la salud, de todo, también es una pérdida económica, y mucho que perdió la familia en los engaños mismos de la policía, que pedían dinero sin límite para las famosas búsquedas de la subteniente Morán y sus secuaces, algunos ya fallecidos, como Vadillo, ¿sí? La familia no pidió esto, la familia no pidió que Santiago y Andrés sean capturados, secuestrados
torturados y desaparecidos para finalmente cobrar una indemnización. La indemnización es una parte de resarcir esa pérdida, pero todavía faltan sus cuerpos y todavía falta toda la verdad. Y porque no nos importa esa plata, que a mucha gente sí le duele y le importa al parecer, es que seguimos aquí 34 años después. Don Pedro, este país lamentablemente se está acostumbrando a la impunidad, o la impunidad se está normalizando. Y ustedes han dado una batalla durante 34 años exigiendo que este tema se esclarezca. ¿Todavía creen que es posible que el caso se desclasifique y que se llegue a conocer a los verdaderos responsables de la desaparición de los hermanos de Restrepo, aunque muy posiblemente esos responsables, tanto intelectuales como ejecutores, ya no estén acá? Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Yo le decía que este país lamentablemente se está acostumbrando a la impunidad se ha normalizado, y que ustedes han dado una batalla durante 34 años en busca de la verdad. ¿Aún esperan o aún creen que hay la posibilidad de que el caso se desclasifique y que tanto los autores intelectuales como los ejecutores de la desaparición de los hermanos Restrepo se puedan conocer quiénes son? ¿Ustedes creen que se puede todavía llegar a eso? La esperanza siempre ha sido nuestra bandera, ¿no? Si hubiéramos perdido la esperanza, ya esta lucha estaría en cero o sería abandonada, como mucha gente ha abandonado sus causas porque es una lucha ardua, es una lucha dura, yo sé, y es desmoralizante. Así que no juzgo tampoco a las personas que dicen ya no puedo más, porque realmente es una carrera o es una batalla de resistencia muy dura, pero el amor que le tenemos a Santiago y Andrés es infinito, es mucho más fuerte que toda esa resistencia. Nosotros siempre tenemos la esperanza de que se esclarezca algo más. Lamentablemente esta es una batalla también contra el tiempo y contra la muerte. Mucha gente que tuvo que ver con este caso, que fueron implicados, muchos culpables, ya han fallecido. Ha fallecido Edgar Vaca, que era el jefe o el mentor del SIG-10, por ejemplo, el general Edgar Vaca. Ha fallecido Llerena, ha fallecido Vadillo, y todos van para allá, ¿ya? Y nosotros también, es el curso normal de la vida, envejecer y morir. Y qué tristeza que mi papá, con 78 años, todavía tenga que ir a la fiscalía a tocar las puertas, a ver qué están haciendo, a ver si están trabajando, a ver si se está haciendo algo, cuando ellos deberían ser, vuelvo y repito, el Estado debería ser el mayor interesado en aclarar esto, para no seguir martillándoles, ¿no es cierto?, las puertas y los muros de silencio. Sí, la policía es un ente oscuro, hermético, con demasiado poder, y por eso me pregunto nuevamente, ¿por qué se cambia de fiscales cada año? ¿Qué es lo que no quieren que se sepa más? ¿Por qué guardarle las espaldas a unos agentes que ya no tienen ningún peso, ninguna relevancia? Que el mayor peso sería la verdad. La verdad es lo único que debería primar. Y aquella gente que tuvo que ver, que sabe qué pasó con Santiago y Andrés, que sabe dónde están y que posiblemente me están oyendo, que miren a sus hijos, que miren a sus nietos, porque seguro ya son abuelos los que tuvieron que ver en este caso. Mírenlos y pónganse la mano en el corazón y hablen. Lo único que queremos es la verdad total y cerrar este caso. Sí, es una lucha ardua. Muchos dicen, bueno, solo a ustedes les hacen caso, pero eso no es gratis hacernos caso. Cuando uno pelea a diario y está tocando las puertas a diario, es que se dan las cosas. Cuando uno hace cosas, las cosas pasan. Cuando uno no hace nada, nada pasa. Ya veo que está el micrófono de mi papá activo. Ahí le tenemos a don Pedro, entonces, para que él también pueda intervenir en este tramo de la conversa. Don Pedro, ¿le escuchamos? No. A ver, María Fernanda. Tengo entendido que en estos días
a propósito de recordar los 34 años de la desaparición en manos de la policía y del Estado ecuatoriano de Carlos Santiago y Pedro Andrés, se va a proyectar de forma gratuita en una plataforma el documental Con mi corazón en Yambo, que lo produjo y lo dirigió María Fernanda Restrepo. En ese documental, que es fantástico, muy bien hecho, es un trabajo audiovisual excelente. Si no lo han visto, tienen que verlo, porque además creo que la proyección va a ser gratuita a través de una plataforma, ya de eso nos va a contar María Fernanda más adelante. Pero en ese documental hay un relato que es extremadamente doloroso. Por eso yo al inicio, cuando le planteaba la primera pregunta a María Fernanda y a don Pedro, le hablaba del maltrato y de las mentiras que tuvieron que soportar por parte de la policía y del Estado. Y ahí se ve cómo la misma policía va engañando de forma permanente a la familia, ¿no? Se inventaron el cuento de que los chicos estaban con la guerrilla, se inventaron el cuento de que Carlos Santiago y Pedro Andrés se habían estrellado en el vehículo, que había caído en el partidero a Tumbaco, botaron el carro, sacaron la placa del carro, guardaron los zapatos de los hermanos Restrepo. O sea, fue una cosa extremadamente dolorosa, espantosa, horrible la que hicieron con la familia. Pero detrás de eso estuvo la policía. Y lo que dice María Fernanda es tremendo, ¿no? Porque acá quienes han tratado de ocultar la verdad son nada más y nada menos que autoridades nacionales. ¿Que están cuidando qué? Están cuidando la reputación de la policía, pero es que hay algo que puedan todavía cuidar después de lo que hicieron con la familia Restrepo y con los dos hermanos. Después vino el relato de España, que digamos fue uno que dio un poco de luces, pero finalmente toda la búsqueda que se originó a partir del relato de España, de que los cuerpos habían sido arrojados a la laguna de Yambo, tampoco arrojó ningún resultado. Más allá de esa declaración de España, que hoy además es testigo protegido, vive en Inglaterra, protegido por el Estado y demás, ¿qué otros indicios han podido ustedes recabar, María Fernanda, don Pedro, del paradero de los dos hermanos? Bueno, en realidad, nada más, digamos, creíble, ¿no? Lo de la laguna de Yambo y lo que dice España, eso es totalmente la verdad, ¿no? El hecho de que no hayan encontrado ni en el primer rastreo ni en el último rastreo que se hizo más a fondo ningún resto, no quiere decir que esos restos los echaron y los volvieron a sacar. La policía tiene todos esos recursos y tiene toda esa marrulla para hacer y deshacer pruebas, ¿no? Eso está comprobado. De tal manera que eso no es ninguna prueba. Lo único relevante y claro es que España siempre dijo su verdad sin agregar ni quitar absolutamente nada. La sostuvo a pesar de interrogatorios muy fuertes, de interrogatorios muy exhaustivos, de intimidaciones, de atentados que le hicieron, de envenenarlo en la cárcel y de dispararle a la casa donde vivían sus familiares, el seguimiento de sus familiares y toda la hostilidad que tuvo, que al fin tuvo pues que huir del país, o mejor dicho, ser acogido como refugiado político, como persona que está en peligro de muerte en Inglaterra, ¿no? Y realmente ya en Inglaterra ha habido, digamos, ciertos intentos nuestros y de María Fernanda para contactarlo, y él absolutamente no quiere volver a decir nada más. Y lo comprendemos, ¿no? Tuvo la valentía, tuvo, qué sé yo, su grito de conciencia de aclarar este punto, al menos en lo que a él le tocó, y prácticamente casi le cuesta la vida. De tal manera que eso es lo tenebroso, ¿no? Cuando el Estado interviene en este tipo de crímenes. 7 de la mañana con 50 minutos, 7 con 50 minutos. Debemos recordar, Alexis, que lo que tú decías hace unos instantes, ¿no? Que quienes no han visto este documental, Con mi corazón en Yambo, deben hacerlo. Es muy bueno y tú sabes cómo va a ser accesible este documental para todos quienes aún no lo han visto y para quienes se lo quieran ver nuevamente. María Fernanda Restrepo ya ha tenido que dejar la entrevista, tiene otro compromiso que atender, así es que estamos ya solo con don Pedro. Don Pedro, ¿qué decir a esas centenares de familias que como usted
están esperando una respuesta de las autoridades respecto al paradero de sus seres queridos. Hay cada día se puede observar a través de las propias redes sociales como al menos un promedio de 5 personas al día desaparecen en el país, y esas personas están exigiendo respuestas, y no vemos una acción inmediata por parte de las autoridades para tratar de dar con el paradero de los desaparecidos. Todos los días desaparece gente, y de las que ya no están, que desaparecieron antes, no se sabe absolutamente nada. ¿Qué decir a esas personas que también, igual que usted, están luchando por respuestas? Bueno, primero que todo nuestro cariño, toda nuestra comprensión y toda nuestra solidaridad. Yo sé que lo que ellos sienten y la angustia que tienen en su vida, ¿no? Como lo decía más tarde María Fernanda, y es una frase que realmente pues, es muy impactante: la desaparición forzada de personas, la desaparición de seres humanos es el crimen total, ¿no? Porque es como que la persona no existiera, como que la persona nunca estuvo, porque no hay rastros de ella, porque no hay forma, digamos, de ubicarlo, porque no hay forma de que exista, digamos, un hálito que demuestre que esa persona todavía está. Entonces, aparentemente que es como que nunca hubiera estado, como que nunca hubiera existido. Y eso pues suma en la angustia, en la desesperación más grande a las familias y a los seres queridos, ¿no? Todo se trastorna, todo se acaba el trabajo, se acaba la paciencia, se acaba las ilusiones, los planes, el futuro, el presente, todo queda ahí separado, ¿no? Ahora, hay varios tipos de desaparición. La desaparición forzada, por definición, es la desaparición que se echa por miembros del Estado, que deberían, digamos, hacer todo lo contrario, ¿no? Se supone que el Estado y sus fuerzas de seguridad, sus fuerzas represivas, o la policía o el ejército, como quieran llamarle, se supone que están ahí para el bienestar de las personas, para cuidar a las personas, y mucho más a los más vulnerables, que serían, digamos, los niños, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ya un crimen de ese estilo y de esa forma, ya es el crimen total, ya es algo aberrante, ¿no? Sin embargo, hay muchos otros tipos de desapariciones en las cuales el Estado también es responsable, porque el Estado tiene por Constitución que velar por el bienestar, por la seguridad y por la mejor manera de vivir de todos los ciudadanos. Entonces, la trata de blancas, el robo de niños, la esclavitud moderna, todo ese tipo de personas que son secuestradas y que son llevadas, digamos, por bandas criminales o por gente inescrupulosa a hacer otros tipos de trabajos, únicamente por explotarlos, también es responsabilidad del Estado, que tiene que estar pendiente de todos estos bandas, y en definitiva hay que tienen pues que neutralizarlas, ¿no? Pero no, hay una desidia total, un camimportismo total. Las fuerzas del Estado no sirven sino para reprimir al pueblo cuando el pueblo quiere pedir verdad y justicia, ¿no? Por ejemplo, en un caso específico, no solamente en el caso nuestro, sino en el caso de todas las violaciones de derechos humanos que hubo en el gobierno de Febres Cordero. Es este ciudadano Gustavo Lemus Larrea, que desde la época de Febres Cordero puso pies en polvorosa acá en los Estados Unidos, y los Estados Unidos jamás han, digamos, atendido un trámite, digamos, de deportación de este individuo para que responda por toda la organización, porque él fue el cerebro de Febres Cordero para organizar toda la represión, todas las desapariciones, las torturas y el miedo que se impuso en esa época a todo aquel que se atrevía a pedir un poco de justicia o de cambios sociales, ¿no? De tal manera que seguimos en las mismas, ¿no? Y esto es muy grave. En el gobierno actual parece que la política de Febres, porque el presidente actual dice que admira mucho a Febres Cordero, o sea que las políticas actuales también son represivas, ¿no? Sabe que hay un famoso decreto, el 179, que habla que del uso represivo de la fuerza, digamos, el uso progresivo de la fuerza.
y es el uso progresivo de la violación de todos los derechos humanos, donde inclusive está previsto que las fuerzas represivas pueden usar armas, ¿no? y matar, y no serán juzgados, ¿no? Impunidad. Algo supremamente grave, un retroceso total, puesto que esto aparentemente ya se había acabado. Se había acabado el cuerpo militar, el cuerpo policial y toda esta impunidad infame que existía precisamente para la represión. Don Pedro, yo les mencionaba hace un momento, y les citaba lo de la declaración de la agente España, ¿no? Y en los últimos años, yo recuerdo haber estado en al menos 2 coberturas relacionadas con este caso, una en 2011, donde hubo, y usted nos va a recordar ya con mucha más precisión obviamente, la excavación o exhumación de cuerpos en el cementerio del Batán, y donde hubo una excavación también que se llevó adelante en la zona de la Selva Alegre, más o menos por la Avenida América, por ahí. Esos rumores, esas nuevas informaciones, ¿condujeron a algo o terminaron nuevamente sumando simplemente a las dudas y a la incertidumbre de este caso? Bueno, eso yo creo, a mi modo de ver, tuvo una gran, fue muy importante, ¿no? Porque demostró cómo los mismos cementerios y los mismos jefes, digamos, o dueños de cementerios eran cómplices y permitían enterrar aparentemente como NN a personas que habían sido masacradas, asesinadas y muertas, ¿no? Por la policía, ¿no? Eso, por ejemplo, tampoco fue investigado. El fiscal de esa época, digamos, ahí se encontraron 9 cadáveres sin cabeza, ¿no es cierto? El fiscal de esa época, Chiriboga, hizo bastante bulla diciendo que iba a investigar a ver las personas que eran responsables en esa época de los cementerios, ¿no? Absolutamente se hizo nada. Y eso es supremamente grave, porque muestra la complicidad de las mismas sociedad civil, si se quiere, con la policía y con el Estado para este tipo de crímenes atroces y desapariciones terribles. Sí, ahí se dio exhumaciones, y recuerdo que aparentemente había un esqueleto o un resto que aparentemente era como de una persona joven o niño, ¿no? Y a nosotros, a mí personalmente y a mi esposa Marta Cecilia como familiar, nos hicieron pruebas de ADN y indudablemente resultó negativo, no había nada que ver, ¿no? ¿Sí? Bueno, se nos va terminando el tiempo y antes queríamos recordarles que este 8 de enero y 9 de enero, durante el fin de semana en la plataforma Choloflix, ustedes van a poder tener acceso gratuito a ver el documental producido y dirigido por María Fernanda Restrepo, que es Con mi corazón en Yambo. No sé si Licenia tiene alguna otra pregunta para don Pedro, pero yo simplemente quisiera que usted le haga una invitación a la gente que nos está viendo y escuchando, don Pedro, para que se sumen y vean si no lo han hecho todavía, y los que ya hemos visto podemos volver a hacerlo porque es una pieza audiovisual extraordinaria que nos ayuda además, como digo, a refrescar la memoria para que lo hagan, para que la vean. Sí, indudablemente el documental Con mi corazón en Yambo, de hecho por María Fernanda, es digamos una muestra muy clara, es un resumen muy específico de todo lo que ha sucedido, al menos sucedió hasta ese momento en el caso Restrepo. Es una pieza cinematográfica bonita, bien hecha, muy bien estructurada, no se van a cansar, no es tediosa, y van a crear en su familia, en las nuevas generaciones, en los chicos que ni siquiera habían nacido en esa época, de lo que sucedió en el Ecuador y que sigue sucediendo y que les puede suceder a ellos. Esto es importantísimo para crear conciencia, para dejar la indiferencia y saber que la solidaridad y el apoyar a estas causas es algo no solamente humano, sino algo necesario, porque lo que nos pasó a nosotros, lo que le pasa todos los días a tanta gente, nadie está libre de eso. De tal manera que mientras ronde
un estado represivo, mientras ronden todas estas bandas que hacen todo este tipo de desapariciones con efectos únicamente de ganar dinero, todo el mundo está en peligro, sobre todo la niñez, la juventud y las personas en edad más vulnerable. De tal manera que no hay que ser indiferentes, vean la película, es algo importante, véanla con su familia, concientícenselo. Es una parte de la historia ecuatoriana, una parte dura, una parte horrible, pero que hay que verla porque se está repitiendo últimamente. Muchísimas gracias a don Pedro Restrepo, también a María Fernanda, su hija, que estuvieron con nosotros en esta entrevista. Muchísimas gracias, don Pedro. Que tenga un feliz año. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por su solidaridad y un feliz año para todos. Fuerte abrazo, don Pedro. Gracias.